Muy buenas noches. Agradezco a FECOLSOC, al Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología en la modalidad virtual. En el tema que me han asignado es ¿por qué las instituciones de salud no quieren atender a obstetricia? Como presidente de la Sociedad Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia, tendré el gusto de desarrollar el tema en 4 aspectos: oferta, demanda, modelo de atención y modelo de contratación. Entonces, empecemos por la definición de atender en obstetricia. Primero que todo, obstetricia es la parte de la medicina que se dedica al estudio del embarazo, parto y puerperio normal o patológico. Y además, según la RIA materno-perinatal, todas las mujeres con intención reproductiva a corto plazo son mujeres gestantes, parto y posparto, en una red de cuidado y recién nacido hasta los 7 días de nacimiento que habitan en el territorio nacional. Esta atención es la gestión de la disponibilidad, de la suficiencia y completitud de la red de prestaciones de servicio para garantizar esa entrega de los procedimientos individuales contemplados en la RIA materno-perinatal de forma accesible, con calidad y sin fragmentar los servicios de salud. Entonces, habiendo comprendido el tema que se menciona, esto está fundamentado en un modelo de atención integral en salud. Este modelo tiene, por supuesto, una baja complejidad, una mediana y una alta complejidad, y en la baja complejidad, en la puerta de entrada al sistema de salud, donde se espera que se resuelvan el 80% de estos problemas del servicio, está establecido la promoción, la prevención, la atención domiciliaria de las personas, la familia y la comunidad. Cuando no se puede resolver aquí, debe, a través del sistema de referencia y contrarreferencia, ascender a la mediana y alta complejidad, que deben resolver el 20% de todas las soluciones del sistema. La oferta, entonces miremos la oferta de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta oferta es tomada del RES. Entonces encontramos que las IPS de atención obstétrica son 1.125 para el 8 de octubre, y entonces las heces del Estado corresponden al 882 instituciones y las mixtas y privadas 243. Eso quiere decir entonces que estas 882 instituciones corresponden al 78% de las instituciones de servicios obstétricos en el país y están distribuidos en baja complejidad, mediana y alta. Y como podemos ver, las altas corresponden a 90 instituciones de salud del Estado, 23 corresponden a privadas y 2 corresponden a altas. Entonces, por lo tanto, la mayoría de la prestación de los servicios de salud está ofertado en su mediana y alta complejidad, están en el Estado. Si miramos la pirámide de riesgo, como la habíamos empezado a definir, entonces la promoción y prevención y gestión del riesgo, que debería ocurrir en el 80%, la baja complejidad lo tendremos que el Estado contiene para nuestro servicio el 71.5 de IPS de baja complejidad. Las medianas, que corresponden a patologías que pueden manejarse en este nivel, corresponden al 15%. El país tiene 18.3 instituciones de mediana complejidad. Y además de eso, una alta complejidad, que es un paciente con una patología compleja o alto riesgo, que correspondería al 5, el país tiene IPS de alta complejidad en un 10%. ¿Y dónde están esas IPS de alta complejidad? Estaríamos diciendo entonces que se encuentran en 22 de 32 departamentos y el 50% de esas IPS se encuentran en 4 departamentos, si vamos a considerar al distrito de Bogotá como se comportara como un departamento: Atlántico, Valle del Cauca y Magdalena. O sea que nuestra oferta de 115 instituciones se encuentran concentradas en 4 departamentos. La oferta de talento humano, entonces miremos los datos estadísticos del país. Mencionan que los especialistas en el Ministerio de Salud para el 2017 correspondían a 25.324 especialistas, de los cuales habían partido de los datos recolectados del 2011 de 17.505. Esto quiere decir que había un crecimiento de especialistas en un 44.7%. Y si vamos a ver en qué correspondía en el 2017, de esta distribución correspondía al 9% a la especialidad de ginecología y obstetricia, con 2.215 especialistas. FECOLSOC
sincrónicamente hace el mismo censo de ginecostetras en el mismo 2017 y para FECOLSOC ya hay 3.700 especialistas con una diferencia del reporte del Ministerio de Salud de 1.485. Calculando que se gradúan más o menos 125 especialistas al año que ingresan venezolanos y que además hay unos fallecimientos de nuestros compañeros, entonces se considera en este momento en FECOLSOC que hay aproximadamente 4.000, ¿sí?, especialistas con un crecimiento del 14%. ¿Y dónde están los especialistas? Estos especialistas se encuentran a lo largo de 32 departamentos, pero están concentrados nuevamente el 50% de los especialistas en 4 departamentos: Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Entonces, ya no solamente la oferta de las IPS están concentradas, sino también nuestros especialistas. Pero hemos mantenido, según los reportes de Sendex, hay que habían hecho investigaciones hasta el 2013, manifiestan que en el 2011 hay 1.611 especialistas y que para el 2013 hay 1.995 y mantienen una tasa de 14 por 100.000 mujeres y raramente, a pesar de haber incrementado los especialistas, se baja en el 2013 la relación con las mujeres. Entonces, pero vuelve y se mantiene estable este valor de tanto en el 2017 como en el 2020. Entonces, entendido pues esta oferta que está algo concentrada, está en las grandes capitales, podríamos decir, donde se puede establecer la especialidad, entraríamos a ver cómo es el modelo de contratación que tenemos nosotros los especialistas. Y hay un informe del Ministerio de Protección Social realizado con la Universidad Javeriana en el 2013 para las instituciones de mediana y alta complejidad, y entonces encontramos que en los mecanismos de pago de las EPS a las IPS, encontramos que el 86% del pago del procedimiento ocurre por evento. Esto es categórico para todo lo que vamos a ver luego. Y además, cuando entrevistaron a 811 compañeros especialistas, encontraron que ellos estaban en un promedio de 108 horas semanales al mes, y tenían un promedio de 5.900.000 de salario, muy parecido al promedio de todos los demás especialistas, y estaban por encima de la mediana, que era 5.192.000, y nosotros estábamos alrededor de 5.525.000. Así las cosas, entonces se les preguntó a los especialistas cómo era su tipo de contratación y se encontró pues que era por prestación de servicios el 27.8% y por evento el 20.6%. Y cuando le preguntaron si había suficiencia de especialistas para esa prestación de servicios, la respuesta fue categórica: no. Y se habían suspendido en los últimos años y se había cerrado algún servicio. Efectivamente, sí, había cierre de servicios. Y entonces miramos qué contestaron. Entonces la suficiencia de los médicos especialistas se percibe como deficiente en el 71.4% de las instituciones que fueron analizadas, y se evidencia que ha habido cierre del 40% de las instituciones visitadas y se cerraron, aunque en algunas partes existiera la demanda, por poca disponibilidad de los profesionales especializados, ya sea por salarios, por la ubicación geográfica de la institución o por las garantías laborales. Geográfica se percibe como las ciudades no capitales, que cuentan un menor índice de médicos especialistas, como ya los mostré. Se evidenció entonces la necesidad de un total de 1.144.400 horas de 7 especialidades en las que se encontraba ginecología y obstetricia. Y cuando vemos si el acceso y la contratación de esas especialidades médicas es fácil o no es fácil, encontraron que había poca consecución y accesibilidad de toxicólogos, genéticos, radioterapia, alergólogos y medicina nuclear. Pero que cuando se hablaba de dermatología, patología, cirugía plástica, ginecología y urología, nos era fácil la consecución y la contratación.
Muy bien, esta oferta, entonces, y la forma de contratación, entonces vamos a entrar entonces a la demanda. Y encontramos, pues, algo que todos ya conocemos, y es que la tasa de natalidad del 2008 era 17.61 y en este momento ha bajado 3 puntos porcentuales y vamos en 14.8. Y el índice de fecundidad, que sería el número de hijos por familia o por señora, por madre, encontramos que en el 2008 eran 2.8 y en este momento vamos en 1.81. Esto realmente no favorece la apertura de servicios obstétricos porque la demanda, pues entonces, o habría que concentrarla o habría que trabajar en zonas donde esa tasa de natalidad no esté tan afectada. Y miremos entonces el modelo de atención. Y claramente empezamos por la OPC. La OPC del 2020 fue incrementada porcentualmente en la prima base en forma igual tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado en 5.3%. Para el régimen contributivo se le hizo una prima adicional del 10% para 363 municipios catalogados en zonas dispersas y para el régimen subsidiado se hizo una prima adicional de 11.47 para estos municipios dispersos. Y no podemos olvidar de que los recursos deben ser manejados en forma complementarios porque las intervenciones individuales están cubiertas por la OPC, en lo que consiste en valoración integral, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento y educación. Pero las intervenciones colectivas o PIC, ¿cierto? Nos están dando la educación para la salud, la información en la salud, el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias, la canalización de las IPS y las jornadas de salud y caracterizaciones sociales y ambientales. Y hay unos puntos comunes a los ambos planes o intervenciones individuales y colectivas, que son la educación, los tamizajes para eventos de alta externalidad de información en salud que deben ser compartidos en el ámbito territorial, en los diferentes entornos y los contenidos y capacidades para desarrollar. Y finalmente, esta UPC, tenemos que la atención preconcepcional, puntos central que hemos definido para reducción de la mortalidad materna, pasa de 6.31 puntos a 25.94. Y la atención en la promoción de la alimentación y nutrición del embarazo pasa de 12.52 a 19.43 y aparece entonces ya unos recursos para hacer el tamizaje auditivo del recién nacido sin riesgo de hipoacusia. Preocupante de alguna manera es la atención preconcepcional y bajar los riesgos de las mujeres gestantes, obesas, hipertensas, diabetes, con diferentes trastornos, pues aumenta el proceso de planificación, retrasa un poco la natalidad, pero bajamos los riesgos de mortalidad materna. Entonces, en el componente, de acuerdo como estamos mencionando, el componente primario, que es la baja complejidad, estará mencionado pues los diferentes servicios de la ruta integral de atención materno-perinatal, ampliamente conocidos por todos los participantes, y se dividen en dos componentes, en el componente primario y en el componente complementario, donde sí aparecen los especialistas y estaríamos diciendo que todas estas contenidos especializados, pues, donde aparecieron en la OPC. El modelo de contratación de la IPS, entonces aparece claramente un esquema, hay un estudio muy interesante del análisis de costos de la atención de parto en Medellín, que es un convenio interadministrativo de la Secretaría de Salud de Medellín y la Universidad de Antioquia, que fue publicado en el 2016. Y ellos hablaban de un esquema que me gustó, muy simple, donde usted tiene una admisión, entra a una observación, hace un parto vaginal o una cesárea, hace un control, un seguimiento postparto, se hospitaliza y hace un egreso. A este esquema, ellos le hablan de las diferencias de las tarifas según el manual y se puede establecer que el manual SOAT permite más detalle y permite diferenciar los servicios. Queda mejor pago por SOAT que por ICS. Y entonces miremos algo. En el ICS, un parto a máxima tarifa del 96%, nos estarían pagando 993,000 pesos por el reconocimiento de un parto normal y por cesárea 1.244.000.
y por SOAT estaríamos recibiendo por el parto 1.152.360 y por el reconocimiento de la cesárea 1.410.000. Y entonces estas tarifas son limitantes en los costos de los IPS. ¿Por qué? Porque la norma de habilitación tiene un énfasis en la mediana y alta complejidad, donde inicialmente el requerimiento del personal asistencial especializado de la planta era 1, ahora es requerido entonces 2, ¿cierto? Y los requerimientos de infraestructura obligaron a modificar la planta física mediante adecuaciones y ampliaciones que incrementó los costos fijos. Y por el otro lado, las interdependencias de radiología, laboratorios clínicos, transfusión sanguínea y unidades de cuidados intensivos, entre otras, disponen necesariamente 24 horas. Y los sistemas de vigilancia epidemiológica y seguridad por el paciente que requieren de la presencia de los profesionales especializados, que no quedaron entonces, algunos de ellos no quedan incluidos en los gastos. El pago de la EPS a la IPS por evento o por UPC entre el 2010 y el 2015, encontramos en el mismo estudio mencionado anteriormente que ustedes pueden ver aquí claramente que hay un incremento de la tarifa de la atención del parto y incremento de la atención de la tarifa de la cesárea en un 30%. Pero como esto es por un paquete, este reconocimiento por evento, entonces implica que le han hecho una gran cantidad de inclusiones en el paquete que hace que el reconocimiento realmente no sea el 30%. Y por el otro lado, cuando yo hablo de la UPC, que también ha tenido un leve incremento, como se puede ver en el tiempo, y entonces cuando voy a pagar el valor real que yo pago por el parto, solamente está cubierto por esta UPC en un 73% del valor. O sea que nos queda faltando generalmente alrededor del 30% del valor. Entonces, ¿dónde es el mayor costo? Entonces, según diferentes investigaciones, encuentro que en la misma investigación, discúlpeme, el término de los momentos de la atención, el mayor costo se concentra en, vamos a ver si en el parto o en la cesárea, ¿en qué áreas? Entonces, en la cesárea, en el procedimiento quirúrgico representa el 34% y en hospitalización el 33% del costo total. Y el parto normal, entonces, mientras que el parto normal está al 28% y la hospitalización en un 31% del costo total. Y entonces, si nuestra proporción de parto por cesárea está alrededor del 44%, pues esto no ayuda a los costos y a los gastos de los servicios porque estamos gastando más en la presencia de la cesárea. Y si yo comparto la morbilidad materna extrema con un parto sin complicaciones, él está costando 1.259.000 según lo que hemos ido mencionando. Y resulta que si yo tengo complicaciones hemorrágicas me cuesta el doble y si yo tengo trastorno hipertensivo me cuesta 5 veces y si por otra causa se me duplica el valor. Entonces, los costos obstétricos son caros. Entonces, para resumir, ¿por qué las instituciones de salud no quieren atender obstetricia? Primero, porque hay un incremento de los costos por exigencia del Sistema Único de Habilitación de Educación Física, de Recursos Humanos y de Interdependencia. La RIA materno-perinatal trae exigencias que implican no atención en baja complejidad y atenciones no pagadas. Por ejemplo, el control del trabajo de parto es como si estuviéramos en una unidad de cuidado crítico. La concentración de las IPS de alta complejidad y el personal de especialistas se encuentra en 4 departamentos. Y el cierre de unidades obstétricas por falta de demanda, por la reducción de la natalidad y la fecundidad, hace que se concentren entonces la atención de partos. La cierre de unidades obstétricas por falta de mejores salarios, garantías laborales, seguridad social y ubicación geográfica hace parte de la problemática enunciada. Y esta alta tasa de cesáreas practicadas del 44% genera mayores costos y complicaciones. Y finalmente, el gran problema es que la CPS no paga lo que se gasta en una IPS para una atención obstétrica. Muy bien, entonces muchas gracias a FECOLSOT por esta oportunidad. Muy amables.